Nuestra lectura bíblica la encontramos en Daniel capítulo 9, versículo 4 y el versículo 5, donde dice: Y oré a Jehová mi Dios e hice confesión diciendo: Ahora, Señor, Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos. Hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente y hemos sido rebeldes y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. El título del tema en esta ocasión es Justo, pero confesante. La relación entre la confesión y la experiencia de la salvación está definida de la mejor manera en Romanos capítulo 10, versículo 9 y el versículo 10. Pablo empezó por identificar a la confesión como una condición de la salvación. Dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Verso 9. Pero terminó describiendo la confesión como una expresión o experiencia de la salvación. Dice en el verso 10: Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Confesar es buscar nuestra salvación en Dios. El original griego dice fielmente que con los labios se hace la confesión a la salvación. Es decir, por medio de la confesión uno se extiende para tomar una salvación que es, en un principio, futura, en la segunda venida de Cristo, pero que la hace parte de la experiencia presente, nuestra experiencia diaria. La cuestión no es que al confesar la hacemos realidad, sino más bien que la salvación puede ser sentida o experimentada en el grado en que es confesada. El consejo de Pablo es que ya no necesitamos cargar con nuestro pecado. Al confesar, cargamos con la gracia de Dios que nos perdona. Eso fue lo que experimentó el profeta Daniel. Daniel fue elegido para recibir una educación y preparación altamente especializada, con el propósito de servir al rey del imperio más poderoso del mundo, en la más alta responsabilidad del servicio civil. Daniel fue el indiscutido líder entre los 4 cautivos hebreos cuyos nombres aparecen en esta historia, aunque sabemos que habían muchos más hebreos que no se mencionan en este libro. Daniel fue quien pidió al encargado el favor de una dieta vegetariana en lugar del halagador menú de carne y vino tomado de la mesa del rey. Aunque los 4 jóvenes eran muy inteligentes y sobresalían en sus estudios, Daniel tenía además de ello un alto privilegio. Daniel capítulo 9 versículo 17 dice: A estos 4 muchachos Dios les dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias, y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños. Fue este detalle de su capacidad por la cual Daniel se mantuvo activo en el servicio del gobierno por muchísimos años y a favor de varios reyes, incluso con el nieto de Nabucodonosor. Cuando el imperio cae en manos de los medos y persas, entre los servidores públicos, Daniel llegó a ser el de más confianza para Darío. Y después con Ciro, su voz tenía autoridad, sus consejos eran bien atendidos. Daniel era una persona altamente respetada. Era reconocido como un hombre de Dios y que la voluntad del poderoso del universo se expresaba por medio de él. Daniel fue una importante influencia para la conversión de Nabucodonosor. Daniel capítulo 4 versículo 37 dice: Ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos,
y Él puede humillar a los que andan con soberbia. Este es un resumen de lo que puedes leer en los capítulos 2 al 4 de Daniel y notar cómo Daniel le interpreta sueños a Nabucodonosor y lo aconseja a seguir los dictados divinos hasta que este rey se convierte en un ferviente siervo de Dios. También observamos la gran notoriedad de Daniel con el nieto del rey y luego con el gobierno del rey Darío. Para que altos funcionarios del gobierno y reyes reconocieran a Daniel como un hombre consagrado a Dios, era porque las evidencias así lo indicaban. Honrado, confiable, honesto, virtuoso, ejemplar, recto y un verdadero eslabón de Dios ante los seres humanos. Su historia, queridos amigos, es digna de ser imitada. Daniel era muy amado en el cielo, según nos dice la palabra del Señor. Dice: al principio de tu ruego fue dada la orden. Yo he venido para enseñártela, porque tú eres muy amado. Daniel capítulo 9, versículo 23. Y al final de su libro se le confirma que será salvo, que será levantado de la tumba para recibir el gozo de la vida eterna. Daniel capítulo 12, versículo 13 dice: y tú irás hasta el fin y reposarás y te levantarás para recibir tu heredad al fin de los días. Glorioso mensaje. Daniel, le dice el ángel, tú vas a morir, pero tu lugar en el cielo está asegurado. Recibirás tu heredad, tendrás la vida eterna. Querido amigo, hablar de Daniel es hablar de un hombre santo, con una consagración a Dios impresionante. En el cielo y Dios mismo lo amaban. Las personas a quienes sirvió lo honraban, respetaban su consejo y su palabra. Pero a la luz de la destacada posición que tenía ante Dios y los seres humanos, ¿cómo podemos explicar su experiencia de oración registrada aquí en Daniel capítulo 9, versículo 20? Dice: aún estaba hablando y orando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel, y derramando mi ruego delante de Jehová mi Dios por el monte santo de mi Dios. Habla de su pecado. Habla que está confesando su pecado a Dios. ¿Podrías comparar a alguien que conozcas con Daniel? Que tenga esa doble aceptación tanto en el cielo como en la tierra, como un hombre santo, justo, devoto y bueno. Aún más, ¿crees que tú eres comparable a Daniel en su consagración? Sé cuál será tu respuesta, porque me he hecho esta misma pregunta respecto a mi vida. Y veo que tengo un largo camino todavía para llegar a los pies de Jesús, mi Salvador y mi Redentor. Notamos en esta historia que aún el mejor de los seres humanos depende de la gracia cuando se acerca a Dios. Aunque todos lo veían como un santo, él se veía a sí mismo como un pecador, como un hombre necesitado del poder de Dios para seguir adelante, como un hombre que confesaba sus faltas. Los vínculos entre Dios y Daniel eran íntimos porque había depositado toda su confianza en su Padre Celestial y estaba seguro de la compasión y misericordia divinas. Confiaba que sería liberado del poder del pecado y recibiría el don de la vida eterna. Lo increíble de la vida de Daniel es que él reconoce que necesita del perdón de Dios. Daniel sabe que no importa el grado de espiritualidad que tenga, sigue siendo un pecador que necesita de la gracia divina, del perdón de Dios día con día. Aquí vemos a un hombre humilde, penitente y seguro de la gracia de Dios. A veces corremos el riesgo de pensar que nuestras prácticas religiosas son tan buenas, que tal vez no tengamos muchos pecados, como dijera un hermano en cierta ocasión. Esta semana casi no he pecado.
Muchas veces nos llenamos de una autosuficiencia espiritual que nos enloquece. El corazón se llena de altivez y vemos a los demás como demasiados malos, porque nosotros somos demasiados buenos. Ese es un grave problema de nuestra naturaleza pecadora. Pensar que nosotros somos tan buenos y los otros son tan malos. Es decir, definimos la espiritualidad de los otros en base a nuestros criterios, pero muchas veces no cuestionamos nuestra espiritualidad. Tanto Daniel, los hombres bíblicos del pasado y como nosotros, mientras estemos en esta tierra, seguiremos siendo pecadores. Nuestra naturaleza es mala. Nuestros pensamientos nos llevan al pecado y a la rebeldía. Al estar a este lado de la eternidad, nuestro pecado nos mata y nos destruye. El mismo hecho de pensar que somos buenos cristianos, que nuestros hábitos religiosos nos llevan más alto que aquellos que nos rodean, es el reflejo de nuestra más aberrante pecaminosidad. Pablo nos recuerda que todos hemos pecado y que estamos destituidos de la gloria de Dios. El pecado nos alcanza a todos. Estamos infectados. Habitamos en el mismo lugar de miseria, pecado y muerte. La carga del pecado es tan pesada que nos imposibilita siquiera levantar nuestra cabeza hacia nuestro Dios. Ni siquiera podemos avanzar. Estamos muertos en delitos y pecados, y la condición de uno no es mejor que la de otros. Esa es la razón por la que solo la gracia de Dios, que le aseguró el perdón a Daniel, nos puede asegurar la salvación. Lo único que puedes hacer es confesar, pedir perdón, reconocer tu pecado, y tienes que tener la seguridad que Dios te va a perdonar. Daniel oró la que debiera ser la oración de cada persona en esta tierra, que dice: y oré a Jehová mi Dios e hice confesión, diciendo: ahora, Señor, Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos. Hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente y hemos sido rebeldes, y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. Daniel era un hombre justo, pero confesaba sus pecados delante de Dios y su Padre eterno. Mientras estemos en esta tierra, queridos amigos, nunca alcanzaremos la medida espiritual que nos garantice la vida eterna. Por eso siempre necesitamos de la compasión, del perdón, de la misericordia y de la gracia de Dios. Y esa búsqueda debe de ser diaria, constante, si queremos ser candidatos de su reino eterno. Que nuestra oración sea como la de Daniel. Hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente, hemos sido rebeldes, nos hemos apartado de tus mandatos y ordenanzas. Reconocer esta condición personal con honestidad y de corazón nos permitirá beneficiarnos del perdón de nuestros pecados de parte de Dios. Que Dios te bendiga y que Dios te ayude a buscar la gracia de Cristo. Que así sea. Amén y amén.